¿Alguna vez has utilizado el argumento me he portado muy bien con esta persona, así que esta persona se va a portar muy bien conmigo? Pensar esto es un pensamiento irracional y seguro que hay muchísimos más que si te quedas y escuchas el programa vas a ver que los tenemos todos y hoy nos va a enseñar Fer cómo trabajar en ellos para que, bueno, si tenemos alguno, pues nos llevemos de forma funcional con él y si nos está generando displacer, pues aprendamos a eliminarlo. Así que quédate y esperamos que te guste el programa. Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de los pensamientos irracionales. Sí. Explícanos un poco a qué se refiere este título. Un pensamiento, digamos que es la relación que existe entre una cognición y una emoción, ¿vale? El pensamiento es el lenguaje de nuestra mente, es como se comunica nuestra mente con nosotros. Entonces hay personas que tienen unos pensamientos, un lenguaje interno, el cual le limita a la hora de poder desarrollarse como persona. Esto lo desarrolló Albert Ellis. Ellis, a principios de los años 60, desarrolló las terapias TREC, la terapia racional emocional conductual. Dijo que la cognición y la emoción estaban detrás del comportamiento. Y entonces él planteó que las personas que tienen un comportamiento limitante es porque tienen pensamientos ilimitantes. Dijo que detrás de muchos trastornos había pensamientos que limitaban a la persona a poder desarrollarse, ¿no? Y empezó a trabajar con ello. Y es un planteamiento muy interesante. Los pensamientos irracionales son estos que nos vienen a la cabeza y realmente no se basan en nada. Es decir, cuando no ha pasado nada, pero tú dices, voy a perder el trabajo, me van a despedir. Por ejemplo. Sí se basan en algo. Realmente, si tú piensas que vas a perder el trabajo, eso es una conclusión que tú has llegado. Ahora la pregunta es, ¿por qué llegas a esa conclusión? Sí, pero que quizá ni pierdes el trabajo ni siquiera peligra. Por supuesto. Solo es Pero tú has llegado a la conclusión de que puedes perder el trabajo por un razonamiento que has hecho, un pensamiento que has tenido, ¿vale? Entonces, ¿por qué eso lo has tenido? Porque tienes una regla que te marca que te van a echar, o que te marcan que pues no vas a cobrar, o que te marcan que, ¿sí? Entonces, esos pensamientos irracionales, porque no hay nada racional detrás de ellos, al final te limitan. Si tú piensas que vas a perder el trabajo, pues a lo mejor dejas de trabajar, con lo cual al final te echan, ¿no? Y generas ya pues algo que ya hemos hablado, ¿no? Claro. Ya que pues al final pues termina siendo, ¿no? Pues como hemos visto ya en otros podcasts, ¿no? La capacidad que tú tienes para predecir el futuro, ¿no? Sí, las profecías autocumplidas. Efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿este ejemplo que te he puesto es un ejemplo de pensamiento irracional o es racional porque tú has hecho un razonamiento para llegar a esta conclusión? Cuando tú tienes un razonamiento, dentro de tu cabeza se ha creado una estructura. La pregunta es de dónde sale esa estructura. O sea, tú para concluir necesitas tener una cosa que en razonamiento se llaman premisas. Has utilizado unas premisas. El gran problema son qué premisas utilizan las personas que tienen razonamientos o pensamientos, mejor dicho, limitantes. Claro. O sea, tienen unas premisas que colocan en los pensamientos que hace que al final terminen razonando de una determinada manera y sintiéndose de una determinada manera por esa premisa que han puesto. Por ejemplo, las personas que llegan tarde tienen que echarlas del trabajo y yo llego tarde. Entonces, ¿qué pienso? Claro. Que me van a echar. ¿Pero realmente me van a echar? Probablemente no. Perfecto. Porque para echar a una persona del trabajo no significa que tenga que llegar tarde, ¿no? Posiblemente sí, haya muchas más cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, mi problema es que yo pienso que me van a echar porque he llegado tarde. Porque utilizo esa premisa irracional que hace que yo tenga un pensamiento irracional. Pues esto lo puedo poner en cualquier patrón de la vida. Como yo soy bueno contigo, tú tienes que comportarte bien conmigo. ¿Por qué? Porque yo he sido bueno contigo. Y entonces yo pienso que tú tienes que comportar bien conmigo. Como tú no te comportas bien conmigo, pues pienso que tú eres una mala persona. Claro. Y entonces tú eres mala persona porque tú no te comportas bien conmigo. Claro, con lo cual estos pensamientos irracionales surgen cuando nos hemos puesto unas reglas a lo largo de nuestra vida y hemos fijado, bueno, lo que tú muchas veces dices, ¿no? Que utilizamos estas reglas para etiquetar. Sí, y que encima esas reglas que tú estás utilizando son muy rígidas. Claro. ¿Vale? Y aparte de nada adaptativas. Sí. O sea, son blanco o negro, no hay grises. Claro. De manera que las personas que se portan bien con los demás tienen que comportarse bien con ellas. Claro. Las personas que llegan tarde al trabajo hay que echarlas. Las personas que son malas y cometen delitos tienen que estar en la cárcel. Sí y no. Habrá personas que son malas y están en la cárcel y habrá otras que no. Habrá personas que te portas bien con ellas y te lo devolverán y habrá otros que no.
Entonces, el gran problema de estas personas es que esos pensamientos que rigen su forma de ver el mundo no se van a cumplir. Claro. Porque son muy rígidas. Y entonces, cuando no se cumplen, no entienden el mundo. Claro. Y empieza el segundo patrón, la culpa. Empiezan a culpar al mundo, a los demás y a ellos mismos de lo que les está pasando. Pero no responden. Y cuando digo no responden es, no ponen medios para solventar la situación. No se responsabilizan. Me pasa esto porque el mundo es así. Me pasa esto porque los demás son así. Culpo a la gente. Con lo cual, la culpa es lo mejor que le puedes dar a un cerebro, ¿eh? Si tú a un cerebro le das la culpa, el cerebro es feliz. ¿Sabes por qué? Porque resuelve el problema. Y no tiene que hacer nada. Claro. Mientras que si te responsabilizas, ¿cuál es tu problema? Claro. Que yo tengo que empezar a hacer cosas porque soy responsable. Claro, tengo que trabajar sobre ello. Perfecto. Entonces, uno de los patrones básicos a las personas que tienen pensamientos limitantes es cambiar culpa por responsabilidad. Vale, justo te iba a preguntar sobre esto, porque a veces los pensamientos limitantes, cuando son de ti hacia otra persona o hacia algo que te ha hecho otra persona, bueno, creo que pueden ser más llevaderos, porque al final, pues tú buscas con quién relacionarte o... Piensa a ver, Ellis desarrolló 11 pensamientos irracionales. Vale. Y los terminó dividiendo en 3. Vale. Dijo que eran de 3 naturalezas. La relación que tienes contigo, la relación que tienes con los demás, ¿sí? Y la relación que tienes con el mundo. Claro. A mí los que más me preocuparían, ¿sí?, serían aquellos que tienen que ver conmigo. Es decir, porque yo me estoy haciendo la zancadilla a mí mismo. Perfecto. Pero bueno, háblame sobre los otros si quieres. Por ejemplo, con los demás es que, como te he dicho, que los demás no se comporten como yo quiero que se comporten. Claro. O sea, yo tengo las reglas de cómo tú te tienes que comportar y tú no te comportas así. Yo no estoy diciendo que te comportes ni bien ni mal. Simplemente no te comportas como yo quiero. Claro. Y entonces, como no te comportas como yo quiero, pues entonces tú pues no eres bueno. Yo escuché una vez una frase que me marcó mucho que es: no eres buena hija porque no haces lo que yo quiero. Eso es un pensamiento limitante. ¿Sí? O sea, una madre le dice a una hija que no es buena hija porque no hace lo que ella quiere. Claro. Porque la forma de ser buena hija es hacer lo que ella quiere. Porque es su regla. Las hijas tienen que hacer lo que quieren las madres. Claro. Y posiblemente cuando ella fue hija, a su madre, ella hacía eso con su madre. Y entonces ahora lo obliga a su hija a hacer lo mismo. Como su hija llega un momento en que le dice que no, pues entonces tienen, vamos a decirlo, una discusión que termina pues en un conflicto. Claro. ¿De acuerdo? Pero para que veas, esto es un pensamiento limitante que genera un problema en la persona. Porque ¿cómo crees que se siente esa madre? Sí, claro, seguramente se sienta muy mal, pero también se sienta que tiene razón en lo que dice. Claro, pero tiene razón, pero al final tú puedes tener razón, pero al final no recibes lo que quieres, claro, que es el cariño de tu hija. Y es muy posible que por esa forma de tratar a tu hija se aleje más de ti en vez de acercarse, con lo cual empeoras la situación. Y terminas con una depresión. Sí. Porque te deprimes, porque tu hija no te quiere, porque no hace lo que tú dices. ¿Y cómo, Fer, cómo se rompe con esta regla que está tan arraigada a nuestra forma de pensar? Pues volvemos a lo mismo, es a empezar a aprender a ser flexible, ¿no? ¿Cómo? O sea, un pensamiento irracional no es rígido porque digamos que es 0 o 100. No aceptas digamos, parámetros intermedios, grados de certeza, porque eso genera incertidumbre. Entonces, el gran problema de los pensamientos irracionales es que matan la incertidumbre, y el cerebro no tener incertidumbre le encanta. Entonces es empezar a trabajar con pequeños grados de incertidumbre. O sea, enseñarle a la persona que las cosas no son realmente como ella piensa, pero hay que empezar por unas jerarquías muy pequeñitas, para que la persona empiece a aceptarlas. Y luego volvemos a lo mismo, premiarse mucho, premiarse mucho, premiarse mucho. Entonces, aquí está claro también que el apoyo social es importante. Y luego hay una cosa importante, ¿de acuerdo? Y es, una persona no cambia si ella no quiere cambiar. Claro. Y muchas veces las personas que tienen pensamientos irracionales no quieren cambiar porque tú lo has dicho, tienen razón. Entonces, si tengo razón, tiene que cambiar el mundo, no tengo que cambiar yo. Claro. Y entonces son personas que sufren toda la vida. Porque no son comprendidas, la gente no les comprende, no les responde como tienen que responderles. Y el mundo, pues conmigo, me trata muy mal. No me trata como me tiene que tratar, porque yo soy buena persona. Entonces todo esto le genera un sufrimiento que pues arrastra durante prácticamente todos los años de vida, porque no llega a sentarse un día y darse cuenta que a lo mejor ella tiene algo de responsabilidad, claro, en todo lo que le está pasando. Claro, sí, en este caso es el ejemplo perfecto de que estás poniendo la palabra culpa para culpar a los demás
con lo cual te conviertes en intolerante y también no tienes capacidad autocrítica. No. En cambio, Fer, cuando estos pensamientos limitantes nos afectan a nosotros mismos, es decir, nos autolimitan, Sí. Quizás sí que es por un exceso de autocrítica. Sí, acuérdate que, aunque lo repita en casi todos los podcasts, ¿no? Sí. La conducta es funcional o disfuncional. La crítica no es ni buena ni mala. Es buena cuando te ayuda, A mejorar, claro. perfecto. Porque al ser crítico contigo intentas mejorar, ¿no? Pero también puede ser mala si te criticas tanto que al final no te estás criticando, te estás maltratando. Claro. Pues lo mismo pasa con esto. O sea, ¿la crítica es buena o mala? Pues depende la función que tenga para ti. ¿El pensamiento es bueno o malo? Depende. Si el pensamiento es funcional, te ayuda a crecer. Si el pensamiento es disfuncional, muy posiblemente te limita a crecer y entonces son pensamientos limitantes o irracionales. Vale, Fer, vamos a profundizar un poco sobre este tema, sobre trabajar en nuestros propios pensamientos hacia nosotros mismos. Sí. Claro, yo entiendo que, por hacer la comparación, cuando es de ti hacia otra persona, pues de alguna manera el entorno está siendo testigo de cuál es tu regla y te puede ayudar a modificar esto. Vuelvo a decirte que es complicado, ¿eh? Vale. De verdad, porque tú estás pensando que la persona se deja ayudar. Tú ponte perdona que lo vamos a hacer así, ¿vale? Ponte el ejemplo que te he puesto antes, de la Sí. madre y la hija. Sí, sí. Imagínate la situación, ¿vale? Mm. Que la madre le pide una cosa a la hija y la hija le dice que no. Y entonces la madre le dice que es mala hija. Y la hija le pregunta por qué. Y le Sí. dice, porque no haces lo que yo digo, porque las buenas hijas hacen lo que yo digo. Claro, pero a lo que me refiero es que quizá en ese escenario puede haber un padre o un testigo que de alguna manera puede influir en su pensamiento Entonces, si y modificarlo. el padre, imagínate, ¿vale? El padre llega a la madre y le dice, estás equivocada. Sí, ¿Qué piensa la persona con pensamientos irracionales, rígidos? claro, pensará que el padre está equivocado porque está... Que tú no te estás comportando Claro. conmigo como te tienes que comportar porque eres mi marido. Y te regla. tienes que poner de mi parte. Perfecto. Con lo cual me estás tratando mal. No solamente mi hija no me quiere, sino que tú no me apoyas. Qué difícil. Sí, es muy complicado. Los pensamientos irracionales, la gente... A ver, no es algo que normalmente se hable, ¿no? Muchas veces hablamos de las depresiones, ¿no? Hablamos de la ansiedad, ¿no? Hablamos de cosas que son más, digamos, más sociales, ¿no? Se hablan más. Pero realmente hay mucha gente que sufre en su día a día por este tipo de pensamientos que se han ido creando durante la vida y que, digamos, no están tan diagnosticados, ¿no? Directamente, pero sí generan malestar y generan a veces otros segundos trastornos. Al final, tú tratas a alguien por depresión y cuando tú ves a esa persona con una depresión, la depresión es el resultado. O sea, una persona no se deprime por nada, empieza por algo. Y cuando tú te deprimes es porque ha habido algo en tu vida que ha hecho que te deprimas. Y muchas veces es pues porque no eres feliz, porque la vida no es como tú quieres. O sea, al final es tristeza, ¿no? La depresión Sí, sí. es una tristeza muy fuerte. ¿Por qué tienes tristeza? Pues muy posiblemente porque los últimos años de tu vida no son como tú has querido y te estás viendo que vas hacia donde no quieres ir. Y a lo mejor esto es por un pensamiento irracional y por no saber gestionar la frustración. O sea, la vida muchas veces no es como nosotros queremos. Muchas veces. O sea, hay muy pocas personas que tengan la vida perfecta. Claro. El problema de aquí es cómo te adaptas a esos cambios y cómo gestionas la frustración de que los demás no sean como tú quieres. O sea, aceptar que las personas son libres y que pueden hacer lo que quieras y que tú tienes que aceptar lo que la persona haga, siempre y cuando que no te maltrate a ti, claro está. Eso no todo el mundo sabe gestionarlo. Claro. Y en familias muchas veces los padres creen que tienen... ¿Cómo lo explicaría? Que los hijos son suyos. Sí, sí, sí. Entonces, creen que sus hijos, por el hecho de parirlos y de criarlos, los padres piensan que sus hijos son suyos, ¿no? Y además, para siempre. Y entonces tienes que hacer todo lo que yo te he dicho, porque yo te he cuidado cuando eras pequeño y te he parido cuando eras pequeño, y entonces tú... Me lo debes. Efectivamente. No, nadie te lo pidió. Tú lo hiciste, perdón por lo que voy a decir, de forma egoísta, porque querías ser madre o querías ser padre. Y como querías serlo, tú no le preguntas al niño si quiere nacer. No, es verdad. Sí, sí, claro, claro. O sea, yo de forma egoísta quiero sentir eso y entonces decido ser padre o madre. Claro, con lo cual no puede ser un reproche. Nunca. Entonces esa persona disfruta de ella los años que puedas, disfruta de ella como persona y fíjate
en lo bien que lo has hecho, Claro. no en lo mal que ha salido porque no es como tú quieres. Claro. ¿Sí? Y pues enfócate en lo bueno de esa persona Sí. y de que hoy es un adulto, que tiene una vida y que tiene tal y que es libre igual que tú lo eres. Sí, sí, sí. Tenemos ahí pendiente que nos lo han preguntado mucho, hablar sobre el nido vacío. Eso es otro tema complicado. Sí, es un tema que tenemos ahí, yo creo, Complicado, pendiente. también complicado, también que no se habla, ¿no? Sí. Y es un tema también muy duro. Sí, muy duro, y que muy se, duro. y que se evita también. Yo pienso que los padres no están Sí. preparados para... Y que muchas veces no se habla. ¿De acuerdo? Claro. Muchos padres, igual que esto, ¿eh? Igual que esto. Al final, esto que te estoy contando, esta conversación que te estoy contando es una conversación privada que fuera de la familia no se habla. Claro. O sea, la madre lo habla con la hija, como mucho como tú dices, lo escucha el padre, Sí. pero esto sale fuera. Claro, claro. Pero luego la gente que ve que la madre no se lleva bien con la hija, Sí. ve que la hija pues a lo mejor no va a ver tanto a la madre porque cada vez que la ve tiene estos problemas y entonces a lo mejor incluso los demás empiezan a reprocharle a la hija que no ves tanto a tu madre, que tu madre te echa de menos. Claro, porque no son conscientes Perfecto. de todo. Con lo Claro, cual se genera alrededor una nebulosa claro. muy Difícil, compleja. claro. Sí, sí. Vamos entonces a reenfocarnos y dime, Fer, ¿cómo se trabaja sobre esto? Ya hemos visto que el entorno puede ayudar, pero puede casi también hacer aún más grave la situación. Sí. Entonces, así como en otras ocasiones me dices que el entorno, el apoyo social, el apoyo de tu entorno familiar y demás es fundamental, aquí vemos que es muy delicado, quizás sería más importante contar con el asesoramiento profesional. Sí, a ver, aquí el problema no es que el apoyo no sea bueno, ¿vale? Aquí el problema es que hay que apoyar de la forma adecuada y aquí es muy compleja esa forma adecuada. Claro, no todo el mundo tampoco Efectivamente, tiene la porque capacidad. yo a lo mejor creo que lo estoy haciendo bien. Claro. Y lo que estoy haciendo es fastidiarla. O sea, en el caso que he puesto antes, ese hombre o ese marido que llega a la madre y le dice, lo está haciendo con su mejor intención. Sí, sí, claro. Y lo que está, entre comillas, es complicando más la situación, ¿no? Claro. Este es el gran problema. O sea, no es que el apoyo sea bueno, es que tiene que ser muy especializado. Claro. Por eso normalmente en estos casos un especialista en esto que trabaje con la persona o con el núcleo familiar entero, ¿vale? En terapia familiar, puede ayudar mucho a que no solo la persona, sino todo el mundo se comprenda. Porque también planteate una cosa, tú no le puedes llegar a la persona y decirle que cambie ella. O sea, los demás también tienen que poner su granito de arena. Claro, yo justo estaba pensando en eso, que te iba a preguntar, ¿cómo se trabaja esto en consulta? Debe ser difícil porque la persona, si tiene la convicción de que tiene razón, pues no siente la necesidad, no acepta que necesite ayuda. Pero la idea de hacer una terapia familiar, de alguna manera, es una forma más suave de afrontar el conflicto, también entendiendo que, por ejemplo, en este ejemplo, la madre probablemente marque esa regla a su hija con la mejor de sus intenciones. Claro, porque es así. O sea, la madre marca esta regla porque es así, es dogma de fe. Claro, pero que quizá quiere que le haga caso porque según su punto de vista ya no es solo por ella ser la madre y que haya una jerarquía, sino porque en la directriz, en el patrón concreto, seguramente la madre procure el mayor de los bienes para su hija. Efectivamente. Con lo cual es inadecuado, pero bien intencionado. Sí, no, si no hay, a ver, en un pensamiento limitante no hay mala intención, todo lo contrario. El problema es que el pensamiento está mal desarrollado y eso genera un conflicto. Claro. ¿Vale? Entonces muchas veces planteate una cosa, si tú cada vez que me ves a mí tenemos un problema, al final tú qué ves de mí, lo bueno o lo malo. Claro, veo lo malo. Lo malo. Y entonces esto hace que poco a poco tú y yo empecemos, perdón por lo que voy a decir, a agriarnos. O sea, cada vez que yo te veo se me pone mala cara. Claro. Y a ti pues también, Claro. ¿no? Y muchas veces es tan fácil como hacer que las personas vean lo que dejan de ver. O sea, al final una madre quiere a su hija y una hija quiere a su madre, pero ha dejado de ver la parte que quiere tanto la madre de la hija como la hija de la madre, porque cada vez que están juntas, pues tienen este problema, ¿no? Claro. Cuento este caso, podemos hablar de padres y de Sí, historias, sí, claro. ¿no? Entonces, muchas veces lo que se hace aquí, en este caso, ¿no? Se sienta en una silla a una persona, a una de las dos, y por detrás se sienta a la otra, por detrás de ella, ¿de acuerdo? Para que no la vea. Y la persona de atrás le pides que hable de la persona delante y que diga lo bueno que tiene. Y tú estás viendo la cara de la persona delante y va cambiando la cara. Porque empieza a escuchar, tú estás hablando a la de atrás. Ya. Y le empiezas a pedir a la de atrás que diga qué cosas buenas que tiene, que ha hecho bueno por ti en la vida, dame un ejemplo de una experiencia que recuerdes entrañable de ella, y ves cómo la persona delante se empieza a derretir. Claro. ¿Sí?
Y luego haces lo contrario, pones a la de atrás adelante y la de adelante atrás. Y cuando termina la sesión, pues entran prácticamente no mirándose y salen juntas. Has cambiado las emociones. Claro. Porque necesitas que vuelvan a conectar para que las dos cedan un poquito. Porque es lo que te decía, necesito apoyo. Entonces la hija también tiene que entender a la madre. Claro. Entonces tienes que hacer eso para que cedan un poquito y al final pues puedas trabajar con las dos. Claro, y para romper esa imagen negativa que se ha construido fruto de tanta fricción. Efectivamente, Claro. efectivamente. Estoy hablando de esto y te puedo hablar de un trabajador y un empleado, Sí, sí, te puedo hablar de un alumno y una profesora o un profesor. Sí. Podemos hacerlo en cualquier patrón. Sí, pero es un ejercicio muy bueno de Sí. enfrentar así para hablar de lo bueno. Sí. Y ya te digo, y sobre todo que la persona no se mire, o sea, que no se vea, que lo escuche desde atrás, ¿vale? Claro. Que venga la información desde atrás y que vea que la persona no le está viendo a ella, porque le da libertad de poder llorar o de poder hacer lo que quiera. Si se lo dices a la cara, es estar viendo a la otra persona lo que te está diciendo, muchas veces por la situación que estamos viviendo, no quiero que me veas, a lo mejor Sí. pues crear una emoción. Sí, ¿de cuando acuerdo? hay contacto visual Sí, puede que te dé sí, quizá sí. incluso apuro decir las cosas buenas, porque si hay mucha tensión y demás, claro. Efectivamente. Entonces así es una forma de romper también Sí. el contacto y Eso es. facilitarlo. Eso es. Qué bueno cuando hay más de una persona implicada. Ahora te pregunto, Fer, ¿cómo se trabaja contra el pensamiento irracional De uno, ¿verdad? de uno mismo? De Sí. uno mismo. Pues aquí no te puedes Aquí poner... no hay sillas, aquí no hay tú- silla, no hay silla. Bueno, puedes salir corriendo de una a otra, ¿verdad? Decírtelo desde una, sentarte a la otra, a ver qué piensas, Claro. ¿no? Sí. Un espejo, quizá. Sí, un poco psicótico, ¿no? A ver, cuando es sobre ti, lo que tienes que plantearte es... Tienes que darte cuenta de lo absolutista de tus pensamientos. O sea, el gran problema de la persona que tiene, digamos, pensamientos limitantes o irracionales con ella misma es que esos pensamientos son absolutos. No das margen a que se genere una respuesta diferente en un milímetro a lo que tú quieres, ¿no? Entonces es primero darte cuenta de eso. Darte cuenta que las verdades absolutas no existen. El gran problema de las personas que tienen pensamientos limitantes es que tienen verdades absolutas. Tú no eres ni buena ni mala persona. Claro. Tú no eres ni buen trabajador ni mal trabajador. O sea, hoy eres mejor trabajador, mañana un poquito peor porque tienes un mal día y tú vas oscilando, ¿no? Realmente no es lineal, es una oscilación. Las personas que tienen estos pensamientos piensan en líneas. Y entonces es empezar a hacer que cambien y que vayan viendo oscilaciones. Y entonces es un trabajo personal con ellos. Ya lo hemos hablado, escribir es muy importante. Entonces escribirte cartas a ti. O sea, hay un trabajo muy bonito que a mí me gusta mucho, que es escribirte a ti cartas desde el futuro. O sea, cómo quieres verte y escríbete cartas ahora de esa persona nueva que eres al yo de hoy y cuéntale cómo eres ahora. Porque eso ayuda a la persona a enfocarse a cambiar, ¿no? Qué guay. Pues es un ejercicio muy útil y muy bueno que podemos introducir en el club, que por cierto Sí. no hemos hecho mención, pero ya se empiezan a unir a este club nuevo que hemos sacado y estamos metiendo ahí contenido muy interesante. Yo creo que esto puede ser una... Sí, podemos ponerlo como una guía, ¿no? Podemos hacer, sí, efectivamente. Qué guay. Pues venga, Fer, vamos entonces con el decálogo de los pensamientos irracionales. Pues un pensamiento irracional es un patrón, una forma de pensar. O sea, no es solamente que un día pienses de forma irracional. Podemos decir que todos tenemos pensamientos irracionales, que todos tenemos un día malo, un día en el que pensamos algo que es un poquito irracional. Las personas que tienen pensamientos irracionales son personas que lo tienen como patrón. Podríamos decir que pasan todo el día pensando de esta forma y de esta manera. Y lo que hacen es una evaluación. Hacen una evaluación personal de ellas, del mundo y de los demás. Y esta evaluación es cómo perciben el mundo, cómo se perciben ellas y cómo perciben a los demás, y a partir de aquí le sacan un significado a todo. Esto hace que se relacionen con estos tres patrones. O sea, al final los pensamientos irracionales podemos dividirlo en tres grandes grupos. Cómo yo pienso sobre mí, cómo yo pienso sobre los demás y cómo yo pienso sobre el mundo en base a unas reglas rígidas que marcan los principios básicos del significado que tengo yo, que tiene el mundo y que tienen los demás para esta forma de pensar. Todo esto hace que todo tenga una gran rigidez. Y claro, la rigidez tiene un problema, y es que no es flexible. La rigidez no dobla, parte, con lo cual al final la persona se termina partiendo. Y cuando la persona se parte, pues termina con, vamos a llamarle, trastornos. Termina con problemas de ansiedad, termina con problemas de depresión, termina con grandes problemas por culpa de que no es capaz a flexibilizar
esta forma que tiene de ver el mundo, de verse ella y de ver a los demás. Está todo relacionado con la incertidumbre. Al final, ser rígido permite matar la incertidumbre. Si soy rígido, sé que las cosas son así. Y como son así, no hay parámetros para la incertidumbre. Y esto a mi cerebro le ayuda. Con lo cual, cuando tengo pensamientos irracionales, estoy ayudando a mi cerebro, pero a la vez me estoy desconectando yo. Con lo que es importante darse cuenta de que es un trabajo de gestión emocional. El pensamiento genera una emoción. Y la emoción es adecuada cuando me ayuda. Y es inadecuada cuando lo que hace es terminar de limitar mi forma de pensar. Con lo que las emociones que son adecuadas, directamente relacionadas con los pensamientos, es porque los pensamientos, vamos a decirles, son adecuados. Pero cuando el pensamiento es irracional, nos genera unas emociones que vamos a llamar inadecuadas, vamos a llamar disfuncionales y que nos limitan. Con lo que tenemos que saber trabajar un principio básico y es la autoaceptación. Una persona que tiene pensamientos limitantes o irracionales no acepta muchas de las cosas que le pasan a ella, que le pasan con los demás y que le pasa con el mundo. Y hay que aceptar que el mundo no es como tú quieres, los demás no son como tú quieres, y tú a veces tampoco eres como tú quieres. Porque no somos líneas, somos oscilaciones. Y por último, a partir de aquí hay que aprender a disfrutar del momento en que vivimos. Porque si tienes reglas y evalúas los momentos que vives en base a reglas, no disfrutas del momento. Disfrutas simplemente de la relación que existe entre lo que estás viviendo y el momento. Y esto se llama comparación. Con lo cual, vive el momento y simplemente disfruta de lo que la vida te da cada día. Qué bueno, Fer, como siempre. Tengo una frase de Nietzsche. Sí. Bueno, seguro que la has escuchado. Dice: creo que los animales ven en el hombre un ser igual a ellos, que ha perdido de forma extraordinariamente peligrosa el sano intelecto animal. Es decir, que ven en él al animal irracional, al animal que ríe, que llora, al animal infeliz. He destacado esta frase porque creo que este pensamiento irracional es señal inequívoca de que somos humanos, de la conducta humana, que somos así, el único animal, como tú algunas veces has comentado, que sufre por cosas que probablemente no pasen, que no tiene la certeza que vayan a ocurrir. En ese sentido, los animales nos llevan esa ventaja. Sí, los animales es difícil que sufran, ¿no? Los animales tienen dolor igual que nosotros, ¿no? Claro. O sea, les duele las cosas que les pasan y les duelen. Se llama un dolor presente. Nosotros tenemos una cosa que se llama el dolor ausente. Nos duele lo que no tenemos. Los animales no les duele lo que no tienen, les duele lo que tienen. Claro. Si tengo un problema en una pata, me duele la pata, ¿no? Sí, sí. Cualquier animal. Nosotros nos duele, no que nos duela la pata, no poder correr. Claro. El animal no tiene sufrimiento por no correr. Simplemente piensa en que le duele la pata, pero intenta correr, intenta adaptarse al medio lo mejor posible. Nosotros no, nosotros nos centramos en que no podemos correr como antes por tener la pata así. Y entonces sufrimos. O incluso sufrimos de pensar que me va a doler la pata si hago tal cosa. Efectivamente. Es decir, ni siquiera tenemos que esperar a tener el dolor para empezar a sufrir. Podemos sufrir porque nos imaginamos que nos va a pasar algo. Eso es. Esto se llama dolor ausente. Y esto es típico del ser humano. Y esto es un patrón irracional de alguien racional como un humano, ¿no? Claro. Pues ya que has hablado del dolor ausente, yo creo que da para mini podcast del club, donde estamos haciendo ahí cada semana cositas, así que creo que podemos hablar un día de esto para los miembros del club. Así que nada, Fer, yo creo que esto se ha quedado ya redondo. Así que nos vemos en el siguiente programa. Sí, cuidaros. Chao.